Sabio, Rosas al 2800 de José León Suárez. Y a las 7 de la tarde, Papá Noel se despide con cine navideño para toda la familia y un gran show de fuegos artificiales en Plaza Mitre, La Croce y Sargento Cabral. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Por mucho más, Amadeo Genta, secretario general, Municipales de Capital. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En otro día, signado por los cortes de luz y la polémica política que se ha abierto a partir de los cortes generalizados que ocurrieron en el día de hoy y en los últimos días en Capital y en el Gran Buenos Aires, fundamentalmente. Un ratito lo van a escuchar a Mauricio Macri, saliendo con los tapones de punta, justamente, para criticar al gobierno diciendo que lo que ha ocurrido con los cortes de luz es producto del fracaso de las políticas energéticas del kirchnerismo y además lanzando un plan de créditos para grupos electrógenos. Es decir, Macri diciendo estamos en una situación de emergencia, esto no va a mejorar, se vienen nuevos cortes en el verano y seguramente durante todo el año próximo y está proponiendo grupos electrógenos para todos y todas. Todos los edificios de más de 6 pisos va a haber una ley que los obliga a tener grupos electrógenos en la ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a escuchar en un ratito un cortocircuito, justamente, entre Capitanich, el jefe de gabinete, y Julio De Vido, el ministro de Planificación, porque hoy Capitanich habló de que una solución sería hacer en el futuro cortes programados, rotativos, es decir, que uno sepa exactamente cuándo le van a cortar la luz, y salió muy duro Julio De Vido, el ministro de Planificación y responsable de toda la política energética, desde que Néstor Kirchner pisó por primera vez la ciudad de Buenos Aires, o la Casa Rosada, hasta el día de hoy, a decir que lo que está ocurriendo en estos días no tiene nada que ver con los cortes programados o rotativos que había en la época de Alfonsín. Lo cierto es que desde la época de Alfonsín hasta hoy hay un problema que permanece, que creo que tiene distintas características, pero bueno, un ratito vamos a analizar qué va a hacer el gobierno con esto, que es un tema político más, ¿no? Que se mete en la agenda y que de alguna manera acrecienta la tensión social que se está viviendo en los últimos días, en este diciembre caliente que estamos viviendo los argentinos. Diego, hoy los cortes de luz estuvieron nuevamente focalizados en algunos barrios y en algunos partidos del conurbano bonaerense. Sí, se extienden en casi toda la capital. Si revisás un poco el mapa vas a ver que ya prácticamente es de sur a norte. Hay cortes en Lugano, hay cortes en Mataderos, pero también en Villa Urquiza, en Belgrano y sobre todo siempre en una zona sensible de la capital como es Caballito, Devoto, mucha clase media, Flores, Liniers, muchos cortes expandidos, algunos son cortes ininterrumpidos, en algunos son casos donde la luz vuelve por algunas horas y vuelve a cortarse. Bueno, vimos varios cortes ayer a la noche, sobre todo también hubo muchos cortes, hay que ver qué pasa ahora, cortes de gente, quiero decir, en la calle también, protestando y quemando algunas cubiertas. Porque... No, me pasó a mí cuando me fui para casa anoche, bueno, había apagones, manchones sobre aquí por la avenida Álvarez Tomás, cada 3-4 cuadras, 10 cuadras sin luz. Sí. Es decir, apagones, muy manchones muy extendidos en toda esta zona de Chacarita, Villa Urquiza, Saavedra, y también algunos piquetes, ¿no?, de vecinos que directamente reclamaban cortando las calles y encendiendo algunas fogatas. También en algunos barrios en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, desde La Matanza hasta Loma de Zamora, hasta Tigre, hasta San Isidro, en distintos lugares. También en este mapa vas a ver que los cortes atraviesan todo el conurbano, Lanús, Quilmes, Pilar. Hay muchos cortes que se repiten y llevan en algunos casos más de una semana. Bueno, ahora vamos a hablar con dos expertos justamente en cuestiones energéticas, qué está pasando
y la discusión que hay si la responsabilidad la tienen, como dice el gobierno, exclusivamente las distribuidoras eléctricas, Edenor y Edesur y Edelap en el área metropolitana, o si hay una responsabilidad también principal por parte del gobierno. Por lo pronto, yo sigo mostrando algo que me parece que se paga caro, que lo pagan todos los argentinos, no solamente los que viven en Capital y Gran Buenos Aires, que son las facturas de luz. Esta es una factura de una colega que vive en Quesada y Iberá. Quesada y Iberá, esto es Villa Urquiza, es un 3 ambiente, es bastante ahorrativa en el gasto de energía, porque en el último bimestre, 19 de noviembre fue el último bimestre, el vencimiento, 27,79, 28 pesos por bimestre de luz. No tiene aire acondicionado, hay que reconocerlo, pero bueno, lo mismo 28 pesos de luz en el bimestre. Y el subsidio son casi 100 pesos. Es decir, que el Estado le está poniendo 3 veces la tarifa en términos de subsidio. 28 pesos por bimestre de luz. Fuimos a comprar recién una docena de facturas de manteca, 42 pesitos. Un poco tarde aquí para en comprarlas, Chacarita, pero bueno. En Chacarita. Un poco tarde, pero le vamos a entrar. Después del programa le vamos a entrar a la factura de manteca, a la medialuna de manteca igualmente. Pero cuando valen 42 pesos las 12 medialunas de manteca y estás pagando 28 pesos de luz por 2 meses, digo, algo pasa. Evidentemente la factura de manteca es tan carísima y tiene que ver con la inflación general, con lo que ha pasado con el desbande de precios en los últimos años. Pero evidentemente esto no es que está muy barato, esto cuesta mucho más. Lo que cuesta te lo pone el Estado, los 100 pesos de subsidio, que triplica, que está acá, subsidio del Estado Nacional. Para esta factura, que es solo 28 pesos, el Estado pone un subsidio de 100 pesos. En este caso, que es un hogar de 3 ambientes en Villa Urquiza, ahorrativo. Ahora, ¿alguien lo paga? ¿Quién lo paga? Bueno, todos los argentinos, incluso los que no viven en Capital y Gran Buenos Aires, que pagan esa montaña de subsidios energéticos que contábamos, llegaban a 65.000 millones de pesos en los primeros 10 meses del año. Entre enero y octubre, los subsidios energéticos suman 65.000 millones de pesos, con un aumento del 65% respecto a igual periodo del año pasado. Para que tengan una idea, 65.000 millones de pesos son 5 años de asignación universal por hijo. La verdad que es una enormidad y además buena parte de estos subsidios uno tiene la impresión, y han hecho distintos estudios al respecto, de que están focalizados en sectores que podrían pagar una tarifa mayor. Por ejemplo, sectores de clase media para arriba. De hecho, Martín Lustó, Alfonso Pratgay han hecho estudios que indican que el 40% de los subsidios van a sectores que no lo necesitan. Es decir, si una porción de esos subsidios uno los recortara, está claro que se está ahorrando por lo menos 30.000 millones de pesos al año. O 40.000 millones, 3 años de asignación universal por hijo. 65.000 millones de subsidios energéticos, 65% de aumento en lo que va de este año. Y una progresión de los aumentos que verdaderamente es totalmente infinanciable. Los subsidios energéticos, es la barrita verde, eran de... Estos son los subsidios totales, no solamente energéticos, sino también de transporte. De 6.000 millones de pesos en el 2006 y hoy son de 130.000 millones de pesos. Es decir, pasaron de 6.000 millones a 130.000. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, la inflación. Es decir, no es que esto no se paga. Sí, lo paga el Estado. Fíjense, la barrita roja son las retenciones, la recaudación por retenciones. Antes duplicaban a los subsidios energéticos. Hoy la retención, a lo que recauda el Estado por todas las retenciones agropecuarias, no llegan a financiar siquiera los subsidios económicos, los subsidios de energía. Y encima tenemos un servicio pésimo. Es decir, porque falta energía, porque no hay inversiones en distribución, y la gente tiene cortes de toda clase. Y al gobierno también le preocupa mucho esta comparación con la época de Alfonsín, ¿no? Hoy Capitanich recordó un antecedente que fue en la década del 90. Buscó decir, no solo los cortes tienen que ver con el kirchnerismo y con la década del 80, sino también que en 1998 hubo un corte importante de 11 días que afectó a los usuarios de Edesur. Eso todo lo contó hoy Capitanich, lo recordó Capitanich en la conferencia de prensa. Pero sí, la comparación que se hace, la más habitual, tiene que ver con la época de Alfonsín, donde... Bueno, en Alfonsín había cortes rotativos. Sí. De 5 horas. De 5 horas por turno. Pero durante un año se extendieron en distintas zonas de Capital, Gran Buenos Aires, y si mirás un poco los archivos,
vas a ver que los bancos atendían 4 horas, que había una transmisión de televisión más acotada en algunos canales de televisión y que los espectáculos deportivos se tenían que hacer de día. Ya no había más espectáculos por la noche. Por supuesto, que dijo Devido hoy, es incomparable la situación porque bueno, había un eso lo problema dice Devido. de generación. A ver, que esto es como pedirle una opinión al imputado. ¿Y usted qué opina? ¿Usted es culpable o inocente? Y el imputado siempre te dice yo soy inocente. Todos inocentes, más dice todos inocentes, no solamente yo, todos los que están abajo inocentes. Jaime, todo. Cameron, ¿saben que hay un secretario de Energía? Se llama Daniel Cameron, ¿lo conoces? Sí, hace mucho que no habla, hace mucho que no. En una época se le decía el secretario de Energía de YPF, pero cuando era privada de YPF, ojo. Ya Daniel Cameron era un tipo que tenía su influencia, pero cuando era YPF privada. Decían, este viene de YPF. No, en realidad lo había puesto Néstor Kirchner. Claro, no. había sido funcionario en Santa Cruz. Exactamente, pero bueno, miren lo que dijo el jefe de gabinete. Capitanich generó un cortocircuito con Devido, que es el responsable. Lo mismo pasó con YPF. Cuando Axel Kicillof dice, acá hicieron un desastre, Devido silbaba, miraba para arriba, hacía jueguito con la lapicera, porque ha sido el responsable de los últimos años de la política energética y también de la política de transporte, pero fundamentalmente de la política energética. Miren lo que decía Capitanich respecto a que puede haber cortes rotativos o programados. Claramente no son programados esto, porque no te avisan. No sabemos si son rotativos, esto decía el jefe de gabinete. Respecto al sistema de interrupción de servicio de carácter rotativo, eso tiene que ser evaluado jornada tras jornada en virtud de la temperatura promedio y los niveles de funcionamiento del sistema eléctrico en su conjunto. Obviamente, quizás estrategias de intervención programada permitan establecer un mecanismo rotatorio que por lo menos genere las condiciones de funcionamiento adecuado para todo el servicio. La otra solución es el ahorro energético. Muchos ponen aire acondicionado a 20 grados, otros a 21, otros a 22, otros a 23. La verdad que si lo pondríamos a 24, estaríamos ahorrando energía. ¿Y esto qué permitiría? Que otros argentinos, en forma solidaria, puedan acceder sin restricciones al servicio eléctrico. Lo que significa el uso racional de la energía, por un lado, y eventualmente una programación rotativa de estas características podrían ser alternativas de corto plazo. La alternativa más importante consiste precisamente en establecer mecanismos de inversión en el marco regulatorio a los efectos de garantizar servicios de calidad. Bueno, a ver, el tema del uso racional y que la gente lo ponga en 24, esto es como cuando le pidieron a la gente que a los usuarios voluntariamente dieran de baja el subsidio. Uno mira la cantidad de funcionarios que hay, solo kirchneristas, venidos de Santa Cruz, y no alcanzan a los que voluntariamente se pusieron el subsidio. Es decir, que no es una cuestión de yo soy solidario, entonces voy y me doy de baja del subsidio. Esto tiene que ver con incentivos, aquí y en toda parte del mundo. Cuando hablamos del uso racional, tiene que ver con cuál es la señal que da el Estado. La señal que da el Estado, por lo menos en Capital y Gran Buenos Aires, es derroche. No importa, total, lo paga la cuenta el Estado. Ahora, cuando Capitanich plantea, bueno, ¿cómo ponemos el aire acondicionado a 24? Ahora resulta que hay un nuevo parámetro. Si pones el aire a 24 grados, sos kirchnerista. Si lo pones a 22 grados, sos gorila. Y sí, si lo pones a 20 grados, sos anticá furioso. Y si lo pones a 16 grados, sos Videla. Ese es un nuevo parámetro del kirchnerismo respecto a qué hacemos con los aires acondicionados. Evidentemente, así no funciona una política energética. Vos tenés que dar señales desde el punto de vista de los precios. Sí, hay muchos opositores que dicen ahora voy a poner el aire acondicionado más alto porque quiero que se termine este gobierno. Estos son los récords de consumo energético en los últimos tiempos. Se vienen batiendo récord año tras año, incluso en años de muy bajo crecimiento como han sido este año 2013 y sobre todo el 2012. El 2012 fue un año prácticamente de estancamiento económico, de crecimiento reconocido por el INDEC del 2% y de crecimiento real entre 0 y 1. Y aún así venías batiendo récord. Las barritas rojas son en verano y las azules en invierno. Tanto en verano como en invierno batís récord porque o te calefaccionás con electricidad o estallan los aire acondicionados en el verano. Hay un dato más, que es esta desmentida de Devido o esta salida... Bueno, salió durísimo Devido, que se sintió aludido Capitanich, por Capitanich, con esto de que habría que implementar cortes rotativos
o programado, a decir que esto no tiene nada que ver con los cortes del 80, con los cortes de Alfonsín, los cortes programados o rotativos. Sí, que puede ser también un signo de que esa autonomía que tenía Capitanich los primeros días, donde parecía que era el vocero de un nuevo discurso o de un nuevo gobierno, ahora empieza a recortarse. Y ahora Capitanich dice algo y sale Devido, que era una figura muy desgastada, y le dice, no, no es así. Es muy distinto a la década del 80. Puede ser también en lo político, además del problema económico indudable, en lo político puede ser un signo de que Capitanich cada vez está más acotado. Hay interrupciones preventivas que se realizan para efectuar tareas de mantenimiento cuando se detecta que las instalaciones eléctricas pueden estar sobreexigidas, dice Devido. No tiene nada que ver con las interrupciones por falta de generación como ocurrió en los años 80. Y sí, no tiene nada que ver con cortes rotativos ni programados. Ahora lo vamos a hablar con los especialistas. A todo esto salió también Mauricio Macri. Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, que al parecer rompió un idilio que había con el kirchnerismo. Porque estaban Mauricio de acá, Cristina de allá, que te apruebo la autopista Ilia, que te apruebo que no corras la estatua de Colón para Mar del Plata. Elogios mutuos. Que te apruebo un lindo acuerdo y negocio con Cristóbal López en el medio por el juego en la ciudad de Buenos Aires. Era un idilio. Sí. Y Cristina, que referenciaba, ese es el hombre que va a enfrentar al modelo nacional y popular en el 2015, como una forma de levantar al macrismo como el único opositor posible. Bueno, eso se rompió hoy cuando Mauricio Macri dijo, ¿saben qué? La culpa de los cortes de luz es el fracaso de la política energética del kirchnerismo. Esto es responsabilidad del gobierno nacional, del fracaso de su política energética de 10 años que ha ido en el camino de la desinversión permanente. En el caso que nos aqueja en este momento, que es la distribución, tenemos la misma red de distribución del año 2003 y hay 60% más de demanda. Es una red que, además de ser la misma, envejeció 10 años, con lo cual ha perdido confiabilidad, porque claramente debería ser renovada, y fue mínimamente renovada y mínimamente expandida en su capacidad. Por eso hoy tenemos 6 veces más cortes que hace 10 años. Y además los cortes de 10 años eran en promedio de minutos. Ahora hablamos de horas y de días. Días que familias enteras se quedan, insisto, sin agua, sin luz, sin capacidad de hacer una vida normal. Por eso creo que lo que marca esto claramente, la diferencia entre crecer y desarrollarse. Cuando uno se desarrolla, tiene en cuenta todas las variables y la más importante es la inversión. Por eso es importante que un gobierno tenga claro la importancia de invertir. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri, que evidentemente rompió este idilio que había con el kirchnerismo. No sabemos si va a continuar en los próximos días, pero en este tema, en la política energética, marcó una diferencia evidente. Estamos con Víctor Brostein, que es director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Gracias, Víctor, por venir. Y con Sebastián Schreinberg, que es economista de la Fundación Pensar, de Mauricio Macri. A ver, ¿quién tiene la culpa de estos cortes? ¿Es el calor? ¿Es la climatología? Bueno, que azota a los argentinos. En cierto sentido, sí, digamos. Uno puede echarle, digamos, la culpa. Tiene varias razones, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es, para hacer un buen diagnóstico, distinguir un poco cómo funciona la problemática energética y la cuestión eléctrica en particular. Por ejemplo, cuando hablabas de los subsidios, el aumento de los subsidios no tiene que ver solo con el subsidio que mostraste de la factura de electricidad, sino que el aumento de los subsidios a la energía está dado fundamentalmente por la compra de gas importado, digamos, en los barcos y de combustible, que eso tiene que ver directamente con el crecimiento económico y con el crecimiento de la generación eléctrica. Porque dentro del sistema eléctrico uno tiene que distinguir 3 segmentos. El segmento de generación, el de transporte y el de distribución. El segmento de generación, el gobierno, a partir de 2003, impulsó obras y muchas inversiones, no es cierto lo que dice Macri respecto a la generación que no se invirtió, y por eso la capacidad de generación actual de la Argentina puede sostener la demanda, el récord ese de demanda que tenemos. Sí. Por eso en ese sentido tiene razón Devido y no Capitanich. Yo creo que tendrían que haber hablado por ahí antes, porque Devido, más allá de que uno puede criticar algunas cuestiones de política energética y la inexistencia del secretario de Energía, ¿no? Que en un país sería importante, incluso, es más, yo planteo
que la energía es tan importante para un país que es necesario que tengamos un Ministerio de Energía. Es decir, todos los países de la región tienen Ministerio de Energía, salvo Paraguay y Argentina. Entonces ese es un tema que debería discutirse porque realmente, justamente, nuestra forma de vida, nuestra civilización, depende de los insumos energéticos. Digamos. Sin energía no funcionan las sociedades. Entonces, en el tema de transporte también ha habido inversiones, el Estado ha promovido inversiones, se ha desarrollado un sistema interconectado con anillos que realmente ha mejorado mucho el sistema de distribución y ha hecho más equitativo la llegada de la electricidad a las provincias. Y en el sistema de distribución es el asignatura pendiente, digamos, donde el Estado pisó las tarifas, digamos, en su momento era comprensible porque había que, digamos, facilitar la reactivación económica, pero después quedaron, es cierto, digamos, es un nivel que por un lado no permite que a las empresas distribuidoras inviertan lo que hace falta y además fomenta, como dijiste vos, el derroche energético. Es una locura, estamos en el peor de los mundos a ese nivel, porque por un lado no conseguimos el dinero para las inversiones y además naturalmente, uno sin darse cuenta, aumenta el consumo. La gente deja el aire acondicionado prendido a la mañana cuando se va a trabajar para que a la noche cuando llegue a la casa esté fresquito, porque es cierto, casi es gratis la energía, cosa que realmente es una equivocación. Entonces, justamente, y lo que ha habido también es un cambio en ciertas... Es que no es gratis. Sí, ahí está. Que no es gratis. Lo paga el Estado. El Estado tiene un déficit fiscal bueno, importante. pero eso es un tema económico. Yo por eso, es decir, no es un tema... Nosotros no estamos en este momento en una situación de crisis energética. Estamos en una situación crítica en algunos sectores. Y coincido que es muy distinto al caso del 89 con Alfonsín, donde había cortes programados, porque ahí había un problema de generación, no de distribución. Acá tenemos un problema y por eso también coincido en que uno, justamente, cuando es problema de distribución, uno no puede hacer cortes rotativos. Eso es para cuando tiene generación. Sí, Sebastián Eyembe. Es cierto que el problema es distinto que a fines de los 80. Es mucho peor. Es mucho peor el problema porque a fines de los 80 la Argentina tenía una dotación de recursos y reservas de hidrocarburos que le permitía manejar un horizonte de producción de 20 años en gas, 15 años en petróleo, y la situación ahora es mucho peor porque nos quedamos sin las reservas. Entonces, digamos, hay un problema de semántica, de definir dónde está la cuestión, pero básicamente sabemos, vos sos economista, cuando vos tenés exceso de demanda, no importa que la oferta haya crecido. Lo que es relevante es que la demanda creció mucho más que la oferta. Y sí tenemos un problema de generación, sí tenemos generación insuficiente, la generación no ha crecido al ritmo que la economía necesitaba, y por otra parte, obviamente tenemos problema de distribución. Y como vos decías, el problema más grave tiene que ver con los precios relativos. Esas facturas que vos mostrabas, bueno, del año 2002 a esta parte deben haberse multiplicado por 10 el valor de las medialunas, y como dice Víctor, las tarifas se multiplicaron por 1. Entonces, sí, lo que se multiplicó por 10 fueron los subsidios. Bueno, exactamente. Pero la señal que tiene el consumidor... Por 10, por 18 creo que se multiplicó. Exactamente. Hay un problema que afecta a la equidad del sistema, como vos decís, porque lo que los argentinos no pagamos como tarifas, lo pagamos como contribuyentes. No, Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? No, está bien, pero digamos, vos fíjate que la carga tributaria es récord en este momento. O sea, un habitante del noreste de la Argentina paga en el paquete de fideos parte de la energía que consumimos en el área metropolitana. Esto es la inequidad máxima. Y por otro lado, otra inequidad es que la tarifa eléctrica en Buenos Aires es la 10ª parte de la tarifa en Salta, la 5ª parte de la tarifa en Córdoba y en Santa Fe. Ahora les hago una pregunta. ¿Esto va a continuar? ¿Tiene sentido hacer cortes rotativos como planteaba Capitanich o promocionar todo un plan de venta de grupos electrógenos como ha dicho hoy Macri? Ninguna de las dos cosas. Digamos, yo digo, si el tema de distribución es muy difícil definir, porque generalmente en la distribución hay fallas que se producen por sobrecarga, digamos, que uno no los puede programar eso, donde está la sobrecarga. Es muy difícil. Uno puede detectar estadísticamente donde puede haber mayor demanda, pero no es el tema de cuando uno tiene problema de generación, porque por más que digas que no tenemos problema de generación, alcanza la generación, no ha habido, estaremos en el límite, pero estamos en el límite. Estamos en el límite, pero eso es una muy buena noticia, porque Argentina cada vez que tuvo periodos de crecimiento importantes, tuvo problemas energéticos. Los primeros problemas energéticos los tuvo Irigoyen, digamos. La primera crisis energética en Argentina se da con Irigoyen, que tuvo que ver con la Primera Guerra Mundial, que no podía llegar el carbón de Gales y tampoco que en ese momento las centrales eléctricas funcionaban a carbón. Entonces, Perón sufrió la crisis energética también muchísimo, y que fue la que llevó
al intentar firmar el contrato con la Standard Oil tan cuestionado, ¿no? En su momento, en la década del 50, y así que el tema de este gobierno, a pesar de del gran crecimiento que ha habido en los últimos 10 años, logró acompañar este crecimiento. Y eso es un mérito, hay que reconocerlo. Yo lo veo como economista. Explícame cómo el año pasado, cuando la industria cayó, creo que el año pasado cayó 3 o 4% la industria por la caída de la industria automotriz, seguimos batiendo récord de consumo porque justamente yo dije, energético. Porque ha habido... Y la economía creció entre 0 y 1, ¿no? Bueno, por un lado, sí, pero si vos ves cuánto... cuando vos tenés energía, vos en el tema energético uno tiene que distinguir algo... Digo, ahí no hay esto que hablamos de las malas señales, de que hay un consumo pero no es solo, justamente, que es el que te arrastra fundamentalmente. La economía ayuda, hay mucho. Yo, estamos recién hablando, que creo que el tema energético es tan complejo e importante que a veces cuesta que lo entiendan los economistas. Yo propongo que los economistas estudien física 1, digamos, en la licenciatura de economía, porque tienen que comprender que la energía es algo que no se crea, solo se transforma. Por ejemplo, vos hablás, el ejemplo que daba acá sobre el tema del petróleo y el gas, que estamos en el peor de los mundos, es decir, el petróleo y el gas son recursos naturales, uno no los crea, los tiene o no los tiene. Entonces uno no puede echarle la culpa a un gobierno porque es decir, se está quedando sin reservas de petróleo o gas. Gran Bretaña, Mar del Norte, digamos, que Inglaterra tuvo durante la década del 80 un perfil exportador que ayudó mucho a su recuperación económica, hoy es un gran importador de gas. Y en Inglaterra no hay obviamente no gobierna Kirchner, digamos, ningún gobierno nacional y popular, ni populista, etcétera, y sin embargo disminuyó drásticamente su producción de gas, mucho más que la producción en Argentina. Y respecto a las reservas, digo esto y termino, así como es cierto que fueron disminuyendo porque estamos en una situación de un país con yacimientos maduros, lo que tenemos ahora de los recursos convencionales, vaca muerta, multiplica por 10 nuestra reserva de petróleo y por 40 nuestra reserva de gas. Si nosotros logramos poner en valor eso, hemos realmente dado una señal importante en cuanto a seguridad energética. Tengo una pregunta, Sebastián. Esto de Macri, de los grupos electrógenos, de todos los edificios de más de 6 pisos deben comprar un grupo electrógeno. Bueno, va a haber crédito subsidiado del Banco Ciudad y demás, pero ¿es necesario? Mira, yo esa parte no la escuché acá en el tape. La verdad que no sé si es... Lo peor es no tener energía. O sea, el peor escenario es no tener energía. Así que yo pienso los talleristas están contentos cuando graniza, ¿no? Que se hace en el agosto. Ahora Macri va a impulsar la industria de los grupos electrógenos. Y aparte son todos importados. Vos hablaste 2 horas y hablaste de economía, déjame que te diga que, digamos, me extraña que siendo ingeniero vos no reconozcas que, digamos, un país para tener una capacidad de generación que soporte la demanda tiene que tener cierto margen, no tiene que estar al límite. Y en la Argentina estamos al límite, hay apenas un 5% de excedente de capacidad respecto de la máxima demanda requerida. Entonces me extraña, desde el punto de vista que vos hablas de la física 1, me parece que te la salteaste esta, perdóname. No me la salteé. Entonces, el segundo tema que hemos mantenido, tenemos que estar mejor. Pero hay obras en construcción que van yo te explico. Las obras en construcción que estamos manejando en este momento, estamos metiendo en una situación de riesgo extremo la central atómica de Embalse, que tiene 180 días de vida, dictaminado por comisiones internacionales, a generar en el spot, a prenderla y apagarla. Es una irracionalidad total. Después, para este año entraron 130 megawatts al sistema, sobre 30.000, nada. Y el año que viene no entra un solo megawatt. Entonces, esta política populista de cortísimo... Perdón, 130 megawatts de qué? Sí. ¿De Embalse, decís vos? No, entraron en total al sistema energético argentino en generación, como nueva generación, 130 megawatts. Entonces, yo estoy seguro que Inglaterra no hace los desastres de política energética que hace la Argentina. Con respecto al tema que vos planteás de Macri, de nuevo, yo insisto, Macri señaló que esta situación actual es consecuencia del desastre de la política energética y yo coincido 100%. Lo vamos a seguir en otro momento. Le agradezco a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Vamos a discutir, ahí está Gerardo Milman, está Omar Plaini. Vamos a hablar en un ratito con Milman del caso de Lázaro Báez, de estas relaciones peligrosas, si se quiere, con el matrimonio Kirchner, pero también con ellos dos, que son 2 hombres avesados y con experiencia en el campo de la política. ¿Qué está pasando con los rumores y las operaciones sobre saqueos en este diciembre? Hay rumores de todo tipo, hay un clima caldeado, hay una interna política caliente también en el peronismo. Hoy, de hecho, hubo mucho rumor en algunos barrios que había saqueos acá, allá. En realidad era pura acción psicológica. ¿Quién está detrás de estos rumores? También vamos a hablar un ratito con Iván Budassi, que
que es el flamante director de ARBA, la agencia recaudadora de Scioli, de la provincia de Buenos Aires, pero un hombre también con mucha experiencia en la política, así que me va a interesar también su opinión de cómo está viendo este final de año caliente desde el punto de vista social y política. ¿Qué hacen los presidenciales, mientras tanto? Aquellos que se imaginan para el 2015. ¿Están balconeando la cosa? ¿Se hacen al costado y ven qué hace Cristina? ¿Cómo se las arregla para sobrellevar esta crisis? La revuelta policial y los saqueos anticiparon la crisis que estaba anunciada para fin de año y provocaron un sacudón en el tablero político. Los principales dirigentes del país se vieron involucrados por la ola de protestas policiales. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que había llegado con altos grados de autonomía, debió subordinarse a las directivas de Cristina Fernández y padeció los conflictos en su propia provincia. Capitanich se enfrentó con José Manuel de la Sota primero y se jactó de no haber tenido que afrontar jamás un autoacuartelamiento en Chaco. Poco después hubo 4 muertos en su tierra y el jefe de gabinete debió soportar los desafíos y las críticas de su vicegobernador, Juan Carlos Basilev Ivanov. La tensión con la policía y los caídos durante los saqueos abrieron un paréntesis en la carrera hacia el 2015. Daniel Scioli también debió responder ante las demandas de los uniformados en su provincia. Logró resolverlas con bastante rapidez, aunque otorgando por decreto un aumento que será difícil de afrontar para las arcas bonaerenses. En busca de retomar su agenda de presidenciable, Scioli se reunió con De la Sota, uno de los enemigos preferidos de la Casa Rosada. La dimensión de la crisis dejó a Sergio Massa en un segundo plano, que disminuye la velocidad de sus movimientos, pero le da tiempo para pensar el año próximo. El gran ganador de las elecciones del 27 de octubre perdió protagonismo a manos de los políticos que eligieron llegar a 2015 gobernando. El ejemplo más claro es el de Mauricio Macri, que cada día se lleva mejor con los funcionarios de Balcarce 50. Macri elogia al gobierno, se muestra con sus funcionarios y hasta elige comunicar en una forma similar. Si Cristina decidió tocar el bombo junto a Moria Kazan y Sofía Gala en el aniversario de la democracia, Mauricio optó por organizar la carrera de Usain Bolt contra el Metrobús en la 9 de julio para llamar la atención de los votantes de todo el país. Bien, ya estamos con Omar Plaini, diputado y secretario general del gremio de los distribuidores de diarios y revistas, y con... En los canillitas, exactamente. Y Gerardo Milman, que es director por la minoría, es decir, por la oposición en el AFCA, que es hoy el organismo que debe regular todo el circuito audiovisual de la comunicación. Gracias a los dos por venir. Gracias. A ver, ¿qué está pasando en este diciembre caliente? Hay tensión política, tensión social genuina, a partir de lo que hemos visto, bueno, saqueo, crisis policial, 15 muertos, pero también hay internas políticas que están fogoneando esto de los rumores de saqueos, que se suben a los cortes de luz también para fogonear y de alguna manera erosionar al gobierno. Yo creo que hay 3 temas ahí. Hay uno que es histórico ya, uno que es económico y que otro es inflacionario. El histórico es que ya hace muchísimos años que la Argentina parece que diciembre fuera un mes conflictivo, ¿no? Pareciera como esas ciudades que tienen algún tipo de sismo que después vienen las réplicas. Entonces, diciembre esto tendría que poner atención la dirigencia política, que no empezó ahora. Fue el año pasado, fue el anterior, fue el otro. Lo segundo, creo que hay demandas. Hay demandas que no tuvieron respuesta. Hay un gobierno que no da respuesta a esas demandas. De hecho, hay una agenda que la CGT tiene hace 4 años que nunca fue escuchada, que terminó siendo el eje de la campaña de todos los frentes. Creo que te lo dije anteriormente. Y lo tercero es el proceso inflacionario, que erosiona el bolsillo no solamente de la clase trabajadora, del pequeño comerciante, del pequeño cuentapropista, está erosionando fuertemente. Y el gobierno hace oído sordo frente a eso. Y que se ha acelerado, en este fin de año se ha acelerado. Por supuesto que se ha acelerado. A nosotros nos dio, en el Instituto de Observación de Política Económica y Social que tenemos en la CGT, que ya lleva un año, que coincidimos en general con otros entes que son respetables, como la UCA o lo que se da en el Congreso, a nosotros nos dio una inflación de 2.7 en noviembre y 2.8 en octubre. Eso da una inflación anualizada del 30%. Ya a nosotros nos llegó al 23%. Si tomamos que en diciembre estamos hablando que va a haber entre 3 y 4 puntos, vamos a andar en un 26, 27 puntos o más de inflación. Bueno, el gobierno parece que sigue hablando de corrimiento de precios. Acá no hay corrimiento de precios, está claro. Entonces, estos 3 hechos son los que marcan lo que está pasando en diciembre. Ahora, la dirigencia política y sobre todo el Ejecutivo tendría que haber previsto eso, porque si no terminamos hablando del efecto y no de la causa. Hay un efecto.
desde lo que pasó con la Fuerza de Seguridad, que el año pasado fue con Prefectura, recordarás vos, con Prefectura y con Gendarmería, por lo cual nosotros, la CGT presentó a través mío un proyecto de sindicalización de la Fuerza de Seguridad, pero lo que no atacamos son las causas. Y el gobierno, cuando no puede dar respuesta, termina responsabilizando, la culpa es del otro. Nunca la tiene el gobierno, nunca escuché una autocrítica. Milman, cuando le estalla este tema de nuevo de los cortes de luz, que le ponen un tema adicional, ¿no? de tensión social, si se quiere, y política, ¿hay una responsabilidad en el gobierno? ¿Están las responsabilidades en las empresas? Incluso los cortocircuitos dentro del gabinete. Hoy Capitanichi hablando de cortes programados y rotativos y Debido diciendo nada que ver con eso. Hay una responsabilidad del gobierno acerca de la mirada que tiene del problema económico, social. Me parece que es un conjunto de cosas. Yo escuchaba recién en la mesa anterior, digamos, y si uno sigue la lógica de algunos planteos, digamos, si nos va muy bien económicamente, nos vamos a dar cuenta porque va a haber un apagón generalizado. Ese día la Argentina va a estar bárbaro, porque el día que no haya más luz es porque el crecimiento fue espectacular. Bueno. Esta idea de que los cortes de luz se generan a causa del crecimiento económico, y es el ridículo. O que la inflación es consecuencia de las tensiones del crecimiento. Por eso son planteos, digamos, que me parece que son de una mirada conceptual equivocada en varios focos. Obviamente el tema inflacionario debilita todo el tejido social. El vicepresidente de la Nación dijo una vez que la inflación perjudicaba a los que más tenían. Bueno, está claro y es evidente que los policías no eran los que más tenían, los docentes no van a ser los que más tienen, los médicos no van a ser los que más tienen. Es obvio, digamos. Nos hemos pasado casi 2 años discutiendo si subíamos el mínimo imponible, digamos, como un parche para resolver un problema. La Argentina no discute una política fiscal general, digamos, hace décadas, digamos, y este es un tema, digamos, muy serio, digamos. Pero además se ha producido, desde mi punto de vista, un cambio sociocultural en la Argentina fenomenal. Uno lo vio clarísimo en los hechos de Córdoba, por ejemplo. Porque el crimen perfecto, ¿cuál es? Voy, cometo un delito, nadie se entera quién soy, nadie sabe las pistas, nadie encuentra lo que me robé. Hoy se murió un criminal perfecto inglés que vivió 35 años en Brasil. Digamos, acá ocurría algo distinto. La gente se robaba un plasma y lo subía a las redes sociales, orgulloso de haberse hecho un robo, digamos. Ahí hay un cambio de mentalidad sociocultural. Los chicos que no estudian ni trabajan, digamos. Si de mañana de repente tuviéramos pleno empleo y tuviéramos que colocar a esos chicos no saben llenar un formulario acerca de sus antecedentes laborales, no sabrían encarar una reunión con un gerente de recursos humanos de una empresa, no sabrían adecuarse a determinados horarios fijos para generar una relación laboral estable, digamos, y ahí tenemos un problema fenomenal. La prueba PISA de educación nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero en definitiva muestra un debilitamiento de las condiciones educativas, pero que tiene implicancia en el mercado laboral, que tiene implicancia en el mercado social, en las relaciones de familia, y la droga. La mirada para el otro lado, en términos del narcotráfico, bueno, muestra las relaciones peligrosas entre policías, funcionarios, jueces, fiscales, y bueno, y esa es la realidad de la Argentina. Le voy a preguntar en un ratito a Iván Budassi, el jefe de ARBA, la agencia recaudadora de Daniel Scioli, cómo va a hacer Scioli para pagar los aumentos salariales. Depende de que recauden, es decir, que aumente la recaudación en la provincia de Buenos Aires en un año donde la situación económica está bastante cuestionada, digamos, ¿no? ¿Cómo anda la economía? La economía anda con algunas dificultades. De hecho, por eso Cristina cambió toda la cúpula del Ministerio de Economía. Pero me gustaría la opinión de Budassi respecto a este fantasma que recorre, en general en diciembre y en particular en este diciembre, el tema de los saqueos en el Gran Buenos Aires, el estado de alerta entre gobierno nacional, intendentes y la fuerza de seguridad. Coincido en que esto ya desgraciadamente se ha convertido en casi una cuestión cíclica de todos los años y por eso creo que la provincia ha actuado con prudencia en relación a este tema. No es casual que aún en las situaciones de estrés presupuestario que tiene la provincia, se hayan adelantado el pago de los aguinaldos, que se haya tenido mucho cuidado en todo el pago y cumplimiento de las obligaciones sociales que tiene la provincia para con sus discapacitados o contra la gente que más necesita. Me parece que las tareas de contención que se ha hecho, el manejo de la crisis policial, que fue, como dijo el propio gobernador, su momento más crítico durante de todas estas etapas, demuestra que por un lado hay previsión y por otro lado la tranquilidad necesaria para tomar las decisiones en momentos críticos. Sinceramente, la situación
por un lado preocupa, pero por otro lado creo que la provincia de Buenos Aires lo está manejando con la serenidad y la firmeza que es necesaria. Blaini, ¿qué está pasando con Moyano? Digamos, ¿y qué pasa en general con el sindicalismo? ¿Está acompañando, empieza a pulsear con Cristina? Moyano sigue amenazando con el tema del paro. Parece que hay una dirigencia política, bueno, que quiere ver qué hace la presidenta, ¿no? Que un poco balconea la situación y cuando puede presiona un poquito. No, creo que lo que ha pasado es claro. Hubo un incremento en los salarios de la fuerza de seguridad que le pone de alguna manera al piso para negociar en las paritarias. Claro, le mete presión a los sindicalistas. Salvo que el gobierno, que dice que tiene el 6,4% del presupuesto en educación, considere que las fuerzas policiales, que hoy siguen actuando como fuerza represiva del Estado, sea más importante pagarle un salario de 10.000 pesos que un docente gane 4.800. Digo, es lógico. ¿Qué priorizamos? ¿Una fuerza represiva o la educación? ¿Desde dónde salimos como país? Desde la educación. Entonces, ahora, las organizaciones sindicales se van a poner un piso en la negociación o no. Entonces, si seguimos pensando todavía en el ridículo que para negociar una paritaria vamos a mirar el INDEC, bueno, por favor, no lo hemos mirado hace años. Cuando nosotros planteamos esto, cuando planteó hace 4 años la CGT que teníamos que convocar a un Consejo Económico y Social y trabajamos durante 2 años con el sector empresarial, el que no lo ejecutó fue el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, aquello que dijimos hace 4 años, las barbaridades que se nos dijo, de todos los que se nos acusó, desde irresponsable hasta hacer una secta, en el medio todo. Hoy, la realidad es lo que nosotros planteamos y nosotros buscábamos respuesta. Entonces, me parece que de esto salimos, obviamente, si nos sentamos todas las partes. Ahora, sin esta actitud sectaria, que se sientan los amigos con los cuales coincidimos, entonces invitamos a los amigos a comer pizza y el resto no está invitado. Digo. Entonces, ¿ahora qué están negociando los gremios? Empiezan las paritarias. La paritaria docente, la gente de ATE, que ya está en conflicto, creo que hoy en la provincia hay un paro de 48 horas de los empleados públicos. Digo, y si no, miremos, si el propio INDEC dice que la fuerza laboral, el 50% de la fuerza laboral argentina gana 3.500 pesos, ¿de qué estamos hablando? Si la policía se fue a un mínimo de 8.500 pesos. ¿De dónde quiere que negocien las organizaciones sindicales que representan a una multiplicidad de actividades en la Argentina? ¿Desde qué valor va a negociar? Diego Llenú, hay una noticia de último momento, se aprobó finalmente el pliego del general César Milani como nuevo jefe del ejército, sí, aprobado por el Senado. Terminó la votación hace un rato nada más, el oficialismo, el Frente para la Victoria con sus aliados, obtuvo 39 votos contra 30 votos en rechazo de este pliego de Milani, en un día en el que uno de los elementos importantes fue la ampliación de la presentación del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. De Horacio Berbisky. Del periodista Horacio Berbisky, donde se aportaron nuevos elementos a partir de un cuestionario que le mandó el CELS a Milani. Ahí Berbisky hizo algunas declaraciones hoy, esperando por un lado que el Frente para la Victoria cambie este voto. Durísimo Berbisky contra una decisión exclusivamente de la presidenta, sí, porque había una interna muy grande en el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto en el Senado, del Frente para la Victoria. El propio Pichetto no quería aprobar el pliego de Milani. Y esto lo impuso Cristina. ¿Qué dijo Berbisky? Berbisky hizo unas declaraciones hoy a partir de ese cuestionario que le mandaron a Milani. No tiene que ver con las dos causas, hay dos causas abiertas que tiene Milani, pero el cuestionario tenía más que ver con qué decía Milani sobre la dictadura. Dijo Berbisky, tiene directamente una posición negacionista. Dice que no sabía lo que pasó durante la dictadura, eso es inadmisible, es una versión Heidi de lo que fue la dictadura y son elementos muy contundentes. Esto fue a la tarde, esperamos que haga reflexionar de alguna manera a los senadores del oficialismo. Milani, que no está siendo cuestionado por los organismos de derechos humanos por la denuncia que tiene por enriquecimiento ilícito. A esta altura las denuncias de enriquecimiento ilícito son casi nada, una cuestión parte del currículum. No mueven el amperímetro. Sí tiene denuncias de organismos de derechos humanos por su supuesta participación durante la dictadura. Sí, hay dos causas, una de la desaparición de un soldado Ledo en La Rioja y otra causa de un secuestro de Ramón Olivera. Las dos causas están abiertas. ¿Qué dijo el oficialismo hoy durante la larga sesión? No está procesado, por lo tanto no hay argumentos para impedir el pliego. Berbisky dice, aunque no esté procesado, no es idóneo ya en este momento con sus antecedentes y con su mirada de la dictadura. ¿Puede ser un gran error de la presidenta Milman el caso Milani? Y es como subir los cuadros, ¿no? Me hace sensación, digamos, para hacerlo bien ejemplificador. Digamos. Me parece que además Milani es un
un militar que viene del área de inteligencia. Es la primera vez que el ejército tiene un comandante en jefe del área de inteligencia que se dedica a espiar. Inteligencia no significa que sacan 10 en matemática, ni que le pegan al blanco acertadamente, ¿no? Se dedican a espiar. Digamos, ¿a qué se dedica a espiar el ejército argentino? ¿Cuál es el centro de conflicto al cual se dedica a espiar? El presupuesto nacional en inteligencia militar está en el ejército en 500 millones de pesos, digamos. ¿En qué usa el ejército 500 millones de pesos espiar aquí en Uruguay, a Brasil, a Chile? ¿A quién estamos espiando? A ver, otro tema caliente en el día de hoy. ¿Cuánto dura el informe de Lázaro Báez y los Kirchner? ¿Minuto y medio más o menos? Bueno, a ver, informe cortito que me interesa la opinión de Plaín y de Milman. Lázaro Báez termina el año como lo empezó, en la tapa de los diarios. La investigación del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, sobre los pagos que el empresario santacruceño le hacía al matrimonio Kirchner generó un escándalo y provocó repercusiones en todos los frentes. Báez se presentó ante la justicia de su provincia para reclamar una medida cautelar que prohíba a La Nación y a cualquier otro medio de comunicación publicar más información sobre los millones de pesos que entregó al matrimonio K, en concepto de alquileres de sus 3 hoteles en Santa Cruz. Alconada Mon reveló que entre 2010 y 2011, el rey de la obra pública santacruceña pagó 14,5 millones de pesos por habitaciones en Alto Calafate, Los Sauces y Las Dunas. Báez afirma que el periodista cometió el delito de violación del secreto fiscal de la sociedad Valle Mitre al difundir la información contable y tributaria de esa empresa que actuaba como gerenciadora. El repudio a la pretensión del dueño de Austral Construcciones fue unánime. Desde la oposición lo calificaron como un mafioso fabulador. Las entidades periodísticas también se expresaron. ADEPA advirtió que la censura previa es inconstitucional y FOPEA consideró que Báez busca imponerle a la prensa un bozal legal que no tiene precedentes. Desde el gobierno, Oscar Parrilli reconoció que los pagos existieron, pero aseguró que se trata de un negocio entre privados, pese a que en la operación participaba también la presidenta de la Nación. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, también habló sobre el tema. Incómodo, esquivó hablar sobre los millones de pesos que pagaba Báez y se limitó a decir que es un claro partidario de la libertad de expresión sin restricciones. Me interesa la opinión de Gerardo Milman, que es integrante hoy del AFCA, ¿no? Del organismo que regula los medios de comunicación. Desde el punto de vista jurídico, el planteo de Báez es abiertamente inconstitucional. De eso no se hable, que no se hable del pago de alquileres a los hoteles de los... El artículo 14 de la Constitución Nacional prohíbe la censura previa, el artículo 13 de la Convención de los Derechos Humanos prohíbe también la censura previa. Hay fallos, vos hablabas de Berbisky. Berbisky contra la apología del delito, una vuelta hubo una serie de ciudadanos que quisieron publicar una solicitada a favor de Videla y Berbisky intentó que eso no saliera y la justicia, la Cámara Federal, resolvió que debía publicarse, aunque si se publicaba constituía apología del delito, que son dos cuestiones distintas. La verdad que desde el punto de vista jurídico es inadmisible y desde el punto de vista político, la verdad es que un empresario que alquile semejante cantidad de habitaciones, no le alcanzan los empleados de su empresa para dormir en esas habitaciones, en el Calafate, digamos, además, no le alcanza todo el año para cubrir las habitaciones, salvo que fuera una agencia de turismo, salvo que Báez tenga una agencia de turismo que no conocemos. Generalmente se utilizan los hoteles para los delitos de lavado de dinero porque es muy fácil inventar registraciones. Diego, hay información sobre esto también de último momento. Hizo un comunicado hoy Báez después de las repercusiones diciendo que se malinterpretó cuál era su pedido, que él no estaba pidiendo la censura previa y que solamente pedía que no se publique información sobre su empresa en el caso de que la información hubiera sido obtenida por medios ilícitos. Es un comunicado que sacó hoy a la tarde. El tema del secreto fiscal. Acá hay un problema. ¿Cuál es el problema de Báez? Que sospecha que la información salió o de la AFIP de Ricardo Echegaray, que tiene una interna pingüina de hace mucho tiempo, con Lázaro Báez, porque siempre le viene bochando las exenciones impositivas que pide Lázaro para sus empresas, o de José Batela, que es el titular de la Unidad de Información Financiera, que también tiene la información que publicó Hugo Alconada Mon. Sea de un lado, sea del otro, la verdad que el periodista estuvo perfecto, es el manual del periodismo, consiguió la información que nadie pudo tener. Desde el punto de vista periodístico es intachable. Ahora, el que tiene que explicar es Báez y en todo caso también la presidenta de la Nación. Yo digo, esto hay que aclararlo porque si no va a venir alguien en el 2015, les aseguro que va a venir alguien, no sé si Macri o Scioli o Massa o Cobos o Wiener, se van a poner una cadena de albergues transitorios y resulta que el contratista de obra pública que elijan le va a pagar
la reserva en los albergues transitorios, va a hacer una calecita con el dinero. Entonces, no sé si esto ocurrió en este caso. Por ahí no, por ahí tiene argumento, pero que vaya y que lo explique. Pero además, no puede Maxi, taparse el tema, hay que explicarlo. El secretario general de la Presidencia diciendo que es un acuerdo entre privados. Uno es el contratista de la República y la otra República, los otros son los presidentes de la Nación. Es ridículo. Gracias a los dos por haber estado esta noche acá. Tanda cortita, vamos a hablar con Iván Budassi, el jefe de ARBA, la Agencia de Recaudación Tributaria de Scioli, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va a hacer Scioli para pagar los aumentos salariales que se vienen? Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted? ¿Ya sabe en quién confiar a la hora de buscar su primer departamento? Mirá qué lindo ese, amor. ¿Ustedes están buscando su primer departamento? Sí. ¿Y ya saben en qué inmobiliaria confiar? En Adrián Mercado. Y vos, así como ellos, que confían en el mejor. ¿En qué canal va a salir esto? Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Bien, ya estamos con Iván Budassi, el director de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, de Scioli. Alguien que tiene mucha experiencia política y también experiencia en materia tributaria. Estuvo muchos años también en la AFIP con todas las cuestiones tributarias. A ver, Budassi, ¿cómo viene la recaudación? ¿Cómo va a hacer Scioli para pagar estos aumentos, creo que de 50% al tema de la policía? Se le viene una negociación ahora con los docentes que van a pedir también un piso alto a la DEL. Un gremio muy grande, el de la docente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo viene la recaudación? ¿Hay fondos en la provincia para pagar estos aumentos? Básicamente lo que me pidió el gobernador al momento de asumir es que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. ARBA fue, y me lo dijo en estos términos, es la joya de la administración de la provincia. Recordemos que fue la primera ley que le votó la legislatura a Scioli, fue la creación de ARBA, un ente autárquico que, con una gran capacidad técnica, con Montoya como primer iniciador de este cambio de cultura tributaria en la provincia, que llevó de estar de menos del 50% que pagaba la provincia con fondos propios a tener el 65% en estos años. Así que lo que pidió fue, por un lado, profundizar esta faz técnica de la administración tributaria en la provincia, que la verdad que es ejemplo en la Argentina y en el mundo en algunos aspectos. Por otro lado, las necesidades financieras de la provincia hacen que nosotros tengamos la obligación, que por un lado tenemos que cumplir con la obligación moral de perseguir a los que no pagan y por otro lado de con ese dinero ayudar a la provincia que tiene problemas estructurales que tantas veces hemos charlado aquí en tu programa. Creo que nosotros tenemos que salir a cazar afuera del zoológico, tenemos que aprovechar lo que hoy hemos firmado con el doctor Echegaray, con el administrador de la AFIP, que es
la integración completa de las bases de datos de ARBA y de AFIP, que esto nos va a permitir, por un lado, ser más eficiente para el que paga y también poder obtener información en forma automática y cruzar datos que para nosotros es fundamental para incrementar nuestra base recaudatoria. Cazar fuera del zoológico, ¿qué significa? No seguir apretando al que ya paga, sino buscar a los verdaderos evasores. Claro, el otro mensaje es, vos vas a tener que cumplir y superar las metas presupuestarias, fue lo que me dijo el gobernador, sin aumento de impuestos. Nosotros sabemos que a los que pagan, la provincia de Buenos Aires ya les ha reclamado suficientes esfuerzos y no existe margen para pedirle más a esa gente que paga. Tenemos que centrarnos entonces en las actividades que tratan de eludir la acción de las agencias recaudatorias y reitero que el intercambio tecnológico que nosotros vamos a poder hacer con AFIP va a ser una gran herramienta y sobre todo potenciar las cuestiones que tenemos ya en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, estamos al borde de, con este cambio tecnológico, de incorporar una gran cantidad de metros, más de 10 millones de metros cuadrados que hemos detectado satelitalmente para que eso aumente nuestra base de imposición del impuesto inmobiliario. También estos cruces nos van a permitir traer a la provincia de Buenos Aires aquellos autos de alta gama que, inventando domicilios fiscales en otro lado, se van a radicar. Yo soy de Bahía Blanca, que los de Bahía Blanca los vivos de Bahía Blanca se van a radicar sus autos caros a Chubut o a Neuquén. Sí. Bueno, esto nos va a permitir tratar de traer a esta gente que trata de no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires. Hay que decir, con el tema de aumento de impuestos, Scioli quería aumentar también en el presupuesto 2014, ¿no? Ahí después, con una negociación con Massa, terminaron acordando de que no iba a haber aumento de impuesto inmobiliario. Claro, la pretensión del Ministerio de Economía era actualizar, que luego de 20 meses no se había actualizado el impuesto inmobiliario, era subirlo un 18%. Esto no está y por eso el desafío que me planteó el gobernador de obtener la misma cantidad de dinero que si esto se hubiera votado, porque eso está en el presupuesto, sin que tengamos una modificación de impuestos. Y la señal que él ha dado, incluso en el mismo discurso que dio cuando yo asumí, es que vamos a mantener esta base tributaria y por eso tenemos que esforzarnos. A ver, en el cierre de este año, están adelantando el pago del medio aguinaldo, tengo entendido, en la provincia, al personal administrativo, a todo docentes, el personal de la provincia, policías y demás. Efectivamente. Hay toda una tensión, lo que hablábamos antes, digamos, de este fin de año, de tratar de contener toda una situación social y política un tanto conflictiva. Yo creo que el gobernador previó esta situación y el hecho de tratar de cumplir con todas nuestras obligaciones para los sectores más necesitados y adelantar el pago de todos nuestros empleados públicos, que son más de 700.000 en la provincia de Buenos Aires, es el empleador más grande de la Argentina en la provincia de Buenos Aires, adelantarlo implica tomar conciencia de esta situación. Obviamente que los desajustes van a tener que arreglarse por vía de austeridad en algunos gastos y de mayor control tributario por nuestra parte, pero creemos que, a fin de año llegamos con las cuentas saneadas y tenemos un año muy duro por delante, pero confiamos en que con estas pequeñas reformas, estas grandes reformas, que yo soy simplemente el que vengo a recoger el trabajo de todos estos años y a incrementarlo, porque la provincia de Buenos Aires va este año a obtener un crédito de 50 millones de dólares para poner más fierros en ARBA. Creo que con esto vamos a poder llegar a cumplir la meta. Brevemente, la última. Hace un año y medio, Scioli, hasta hace un año y medio, 2 años, necesitaba la asistencia del gobierno nacional. Hoy la provincia no necesita la asistencia financiera del gobierno nacional. Con lo que recauda, ¿le alcanza para pagar todas estas cosas? Como decíamos, nosotros recaudamos el 65% de lo que gastamos. Sí. Y con esto, y sin ayuda del gobierno nacional, la provincia... Ayuda discrecional, digo, no lo que manda porque no lo que la provincia. Es propio de la provincia. Efectivamente. La coparticipación la provincia es dueña de eso. La provincia de Buenos Aires ha planeado un presupuesto equilibrado y tenemos los diferentes recursos, las diferentes vías para eventualmente cualquier necesidad transitoria cubrirla. Nuestra meta es, con lo propio, con lo que viene de coparticipación, cubrir nuestras necesidades y eventualmente tenemos, y esto acordado con toda la oposición, la autorización para endeudarnos para cubrir alguna necesidad extraordinaria, básicamente en el área de infraestructura. Udasi, gracias por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a la tanda y cuando volvemos un dato clave para el día de mañana que les da Diego Genú. Ya volvemos.